Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su segmento Habla con tu médico. Les saluda Johnson Doval desde el Consejo Regional 3 Lima del Colegio Médico del Perú. En esta oportunidad tenemos un tema bastante interesante, tenemos diabetes mellitus tipo 2, generalidades y complicaciones. Para ello nos acompaña la doctora Alejandra Bendezú Chapalcana. Ella es médico internista del Hospital Nacional de la Policía Nacional del Perú, es docente de Fisiología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, autora del libro Glosario de Semiología y es miembro titular de la Sociedad Peruana de Medicina Interna, a quien damos la bienvenida a esta transmisión. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por participar con nosotros. Que pueden dejar sus consultas y preguntas a la especialista en esta transmisión para que puedan ser resueltas cada una de ellas. Bien, doctora, para entrar al tema en cuestión, háblenos por favor qué es la diabetes mellitus para comprender como una definición, por favor. Realmente es muy bueno empezar definiendo la diabetes mellitus. En realidad, como diabetes mellitus se concibe un grupo de varias enfermedades, de varias patologías, pero de la que vamos a hablar ahora para que todos los que están escuchando puedan comprender, es de la diabetes mellitus tipo 2, que es un tipo de diabetes de acuerdo a la clasificación de la ADA. La ADA es una institución, es la Asociación Americana de Diabetes, que es la que da las pautas y las normas para el manejo, el control y el tratamiento de la diabetes. La diabetes, en términos que lo podamos comprender, se define como una enfermedad crónica no transmisible. ¿Qué significa una enfermedad crónica? Primero, que lamentablemente va a llevar un tratamiento y un control de larga data. Vamos a tener muchos años conociendo, tratando al paciente. Y no transmisible significa de que no es contagiosa, pero que se adquiere al interactuar un conjunto de factores, entre los cuales se encuentran factores genéticos, factores ambientales, factores de comportamiento y factores fisiológicos propios de cada individuo. Esa podría ser una definición muy general, y ya digamos un poquito más profundamente, la definición fisiopatológica quiere decir qué es lo que pasa en el cuerpo en la diabetes. Es que se producen dos mecanismos principales. Uno es, no hay insulina, no se produce insulina. Y el otro es la famosa resistencia a la insulina. La producción o la falta de producción de insulina viene por parte del páncreas. Habría que ver, analizar qué es lo que está sucediendo a nivel de este órgano. Y la resistencia a la insulina está referida como la falta de acción de esta hormona de la insulina en los diferentes tejidos periféricos. Esa podría ser dos grandes definiciones o enfoques de la diabetes. Muy bien, doctora, perfecta definición. Vayamos entonces a la parte más específica con respecto a la clasificación de esta diabetes mellitus. Hay tipo 1, tipo 2, que justamente la 2 es la que nos está reuniendo en esta transmisión. Pero hagamos, digamos, una diferencia para que el público entienda con respecto al tipo 1 y tipo 2. ¿En qué se diferencian, por favor? Claro, muy bien. Justamente en esta última revisión que da la Asociación Americana de Diabetes en este año 2024, plantea 4 tipos de diabetes. La primera es la diabetes tipo 1, luego tenemos la diabetes tipo 2, luego está la diabetes gestacional y luego está la diabetes clasificada en otro tipo específico. En la diabetes tipo 1 generalmente es frecuente en niños, en adolescentes o personas menores de 35 años. Esa sería una generalidad de la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 es la más frecuente de todos esos cuatro grupos que harían un 100%. La diabetes tipo 2 corresponde al 90-95%, es la mayoría de diabéticos. Esa es la que hemos definido y de la que vamos a conversar. Luego está la clasificación de la diabetes gestacional, que, como dice su nombre, se presenta en gestantes y realmente tiene otra valoración, otros criterios diagnósticos, incluso otro manejo.
por la condición especial de gestante. Y la otra clasificación de diabetes, que es la última, aquí entran diabetes provocadas por medicamentos, por ejemplo, algo que la población a veces usa sin mucho cuidado o de manera indiscriminada, es los corticoides. Los corticoides son un grupo de fármacos que pueden inducir diabetes. Y ese es un ejemplo muy común o muy de repente conocido que podría originar diabetes y que entra dentro de esta última clasificación. Muy bien, doctora. Entonces, entrando a lo que es la diabetes mellitus tipo 2, ¿cuáles serían los síntomas que presenta esta enfermedad? Bien, en realidad la diabetes tipo 2 podríamos tener un enfoque en pacientes sintomáticos, es decir, que presentan molestias, alguna sintomatología, y también hay un enfoque en los asintomáticos, es decir, en aquellos que no tienen molestias. ¿Qué sería lo más común acá? Los que tienen síntomas, hay una mnemotecnia, es decir, una manera muy fácil de recordarla para saber qué síntomas son los prevalentes, y son las P, les decimos las P de polidipsia. Polidipsia es el consumo aumentado de líquidos, de agua. Polifagia, el aumento en el apetito, en la alimentación, en los alimentos. La pérdida de peso. Generalmente la pérdida de peso se presenta en los pacientes diabéticos al inicio de la enfermedad, si es que tienen la suerte de ser diagnosticados tempranamente. El prurito también es otra característica, ¿no? El prurito es la picazón que podría presentar el paciente, y lo otro es la poliuria, el paciente orina mucho. Entonces, en resumen, esa sintomatología es muy fácil de reconocer. Come mucho, toma mucha agua, orina mucho, le pica el cuerpo y ha bajado de peso. Eso podría ser en los sintomáticos. Sin embargo, dado que no es una sintomatología específica, porque hay muchas personas, muchas enfermedades que pueden tener esta sintomatología, por eso es que se recurre a otro tipo de herramientas más valiosas, más específicas para hacer el diagnóstico de diabetes, como ya son pruebas de sangre, pruebas sanguíneas, para hacer el diagnóstico certero. Y en la parte asintomática, lamentablemente justo los diabéticos, por tener alteraciones, varias alteraciones, pero una de ellas es la sensibilidad, muchas veces los diabéticos no presentan sintomatología. Entonces lo que se recomienda es que todos los mayores de 35 años deberían hacerse un screening o una toma de muestra inicial basal de glicemia, o sea, de glucosa en sangre, y si esta fuera normal, hacerse una evaluación cada 3 años. Bien, doctora, interesante. Con respecto a cómo es que se tiene que tratar este tipo de diabetes mellitus, hay que, digamos, aclarar si es que esto es curable o es que a través del tiempo, una vez que ya se ha diagnosticado la enfermedad, el paciente va a tener que convivir con esa enfermedad durante todo el resto de su vida. Ya, la diabetes, como señalamos, es un problema crónico. Definitivamente va a haber un manejo de larga data de muchos años. El tratamiento implica medidas farmacológicas y no farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas, digamos que es la tarea de la persona, del paciente. Su tarea o su tratamiento queda en sus manos. ¿Cuáles las medidas higiénico-dietéticas? Hacer cambios en la alimentación, hacer cambios en el estilo de vida. Por ejemplo, el sedentarismo es un factor de riesgo para diabetes, para desarrollar diabetes. Entonces, habría que dejar el sedentarismo de lado, y eso es solo por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eso sería en la parte no farmacológica, y el tratamiento de la parte farmacológica conlleva tratamiento oral o también la insulina, que es un tratamiento que se usa de manera subcutánea, se aplica debajo de la piel, y hay diferentes tipos de insulina, hay diferentes antidiabéticos orales
que eso ya es un manejo muy individualizado que cada médico que conoce a su paciente le da, ¿no? De manera individualizada. La diabetes, al ser una enfermedad crónica, se puede mantener controlada. ¿Cómo se controla? Ahora se habla mucho y ya los pacientes diabéticos de varios años manejan sus propios controles y eso es bueno, hay un autocontrol de la glicemia. Las personas disponen de glucotest, del hemoglucotest, que son pequeños dispositivos económicos al alcance de las personas que les permite monitorearse con un incón en el dedo, se llama glicemia capilar, con un inconcito en el dedo, para obtener la glicemia capilar y esto les va a permitir monitorear los valores de su glucosa para de acuerdo a ello luego acudir a sus controles y regular su tratamiento. De lo que se habla es, ¿se va a curar o no se va a curar la diabetes? Como decía, la diabetes se controla teniendo un correcto monitoreo de la glicemia, pero de lo que se habla en realidad es de remisión, no de curación de la diabetes. Se habla de remisión siempre que la persona mantenga durante meses los valores de glicemia normal, sin tratamiento. Muy bien, doctora, interesante. Aquí tenemos también un comentario, una pregunta del público. Jesús Noriega Alvarado pregunta, estimada doctora, gracias por su ponencia. ¿Qué opina de la dieta keto para el tratamiento de la diabetes? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Miren, en realidad hay varias, no solamente la dieta keto, sino hay varias dietas propuestas, pero en realidad cada persona tiene un tratamiento individualizado, un requerimiento propio de calorías, un requerimiento propio de proteínas. En realidad, esas dietas aprobadas o validadas por la institución, como señalaba al inicio, que es la ADA, la Asociación Americana de Diabetes, no están recomendadas, no están validadas. Pero lo que podríamos rescatar de ello es que cualquier dieta que contenga bajo consumo de calorías, bajo consumo de grasas saturadas, es aceptable. Y no solamente de la dieta hay que quitar, sino agregar. ¿Y qué es lo que tenemos que agregar? Más frutas, más verduras, más grasas insaturadas, ¿no? En un ejemplo concreto, ¿qué es lo que no debe consumir el diabético? El diabético ya no debe de consumir, por ejemplo, embutidos, ya no debe de consumir envasados colorantes, como por ejemplo gaseosas, cosas condimentadas, colorantes, y lo que sí debería consumir más son cosas todo cocidas, sancochadas, por ejemplo, frutas, verduras, algunas carnes blancas. Eso podríamos decir de manera general. También entran obviamente las bebidas alcohólicas quizás, ¿no? Porque también es algo que puede afectar a personas que tengan diabetes. Entre, digamos, la más frecuente para que se produzca este tipo de enfermedad, ¿cuál es? ¿La parte genética o la parte adquirida? En realidad es un conjunto de factores, ¿no? No existe una proporción establecida ni clara de quién influye más sobre el desarrollo de la diabetes. Lo que sí se ve bastante es que dependiendo del comportamiento de las personas se pueden presentar ciertas complicaciones. Por ejemplo, la diabetes lleva a una alteración de la sensibilidad, eso se llama neuropatía diabética, específicamente neuropatía sensitiva. En esta complicación, los diabéticos disminuyen su sensibilidad y, por ejemplo, se produce específicamente a nivel del pie, se pueden producir debido a los roces o a los traumas que puede haber con el calzado o con otro objeto, se pueden producir lesiones en las extremidades que el diabético no las siente. Y cuando ya se da cuenta de la lesión, ya es una herida muy grande, muy profunda, y que lamentablemente esta pequeña complicación puede terminar hasta en una amputación.
generando incapacidad y generando lamentablemente costos elevados, tanto para la familia, ¿verdad? Porque si tiene un paciente amputado, vamos a necesitar de ciertas condiciones para trasladarlo, para que haga sus actividades cotidianas. Entonces eso eleva los costos de la familia, eleva los costos institucionales, porque el diabético debe de hacerse mayores controles o incluso lo predispone a mayores hospitalizaciones durante el año. Así es, doctora. Aquí justamente hay otros comentarios en la transmisión. Eh, eh, Jessica Rosales García comenta, actualmente la resistencia a la insulina tiene mucha mayor incidencia en nuestra población. ¿Qué acciones preventivas debemos realizar frente a este incremento? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Mire, realmente lo de la prevención es un tema amplio, ¿no? Podíamos empezar porque hablamos de un conjunto de factores que predisponen. Están los factores genéticos, están los factores ambientales, están los factores de comportamiento, estilo de vida, en los cuales hemos mencionado uno de ellos, que era el sedentarismo, el tipo de alimentación, el tener sobrepeso, el tabaquismo también está incluido. Entonces, ¿cómo yo prevengo? Prevengo evitando ese comportamiento o esas acciones. Dejar el tabaco, dejar el alcohol, si ese fuera el caso. Ahora, eso es muy sencillo decirlo, ¿verdad? Pero para las personas que tienen conductas adictivas, por ejemplo, con el alcohol o con el tabaco, existe también todo un manejo individualizado y profesional en donde ya interviene el psiquiatra. Entonces, ¿esto a qué me da pie? A decir que el paciente diabético tiene que ser tratado por un equipo multidisciplinario, en donde está involucrado el endocrinólogo, el médico internista, incluso, como acabo de mencionar, el psiquiatra, el educador en diabetes, el cirujano vascular para evaluar la circulación, el compromiso circulatorio que tenga el paciente diabético. Y dependiendo de las complicaciones, podría también incluso atenderlo un oftalmólogo, un nefrólogo para tratar complicaciones renales. Entonces, es un equipo multidisciplinario que debe de conocer y tratar al paciente diabético. Y la prevención está en ese sentido. Ya el paciente diabético debe hacer un cambio en su comportamiento, en su estilo de vida. Y como dijimos al inicio, el paciente mayor de 35 años debería de anualmente hacerse un chequeo, una revisión o un control de glicemia. Este control de glicemia, si resulta normal, se puede extender a cada 3 años. Aquí tenemos también, doctora, otro comentario de Jesús Noriega. Doctora, entonces, ¿no es bueno que el diabético se prive de los carbohidratos? La dieta es balanceada no solamente para el paciente diabético, sino para todas las personas. Esa dieta balanceada incluye carbohidratos que son necesarios para ciertos procesos fisiológicos, incluye proteínas, incluye grasas también. Es decir, lo que debemos hacer es consumir esto de una manera balanceada, estos 3 nutrientes básicos, aparte de oligoelementos, vitaminas, que también ya están en los alimentos. Quiere decir que el diabético no es que se priva o deja absolutamente los carbohidratos. Además, los carbohidratos o las azúcares ya están contenidas en los alimentos. En los alimentos incluso que se les recomienda a los diabéticos. Por ejemplo, yo podría señalar la papa. La papa es netamente de contenido carbohidratos, azúcares, pero es un azúcar recomendado, es un azúcar o es un carbohidrato recomendado, por ejemplo, en el caso de los diabéticos. Otro tipo de carbohidratos son los que se tienen que dejar, por ejemplo, aquellos de alimentos procesados como postres, dulces, pastelería. Esos son el azúcar refinada es la que se tiene que dejar. Ese tipo de carbohidrato es el que se tiene que dejar, pero en realidad los carbohidratos, las grasas y las proteínas son parte de nuestra dieta, incluso la de los diabéticos. Muy bien, doctora.
con respecto ahora, digamos, a la parte de las complicaciones, ¿cuáles son esas principales complicaciones quizás a corto y mediano o largo plazo respecto a la diabetes mellitus 2? Bien, las complicaciones las podríamos dividir también en dos grandes grupos. Una son complicaciones agudas y hay complicaciones crónicas. Las complicaciones agudas, para quien es diabético, sabe que se puede complicar con dos situaciones, que una se llama cetoacidosis diabética y la otra se llama el estado hiperosmolar. Estas son complicaciones debidas a un inadecuado control del tratamiento. Esa es la primera causa, un inadecuado control en el tratamiento. ¿Qué sucede en estas dos condiciones, en la cetoacidosis y en el estado hiperosmolar? La glucosa se sube, se eleva, y eso genera otros cambios en el organismo que incluso pone en riesgo de muerte al paciente. Entonces, ¿por qué se sube la glucosa? Porque el paciente o ha dejado de tomar su medicina o porque la dosis no está siendo la adecuada. Entonces eso le genera una descompensación aguda al paciente. Eso necesita manejo médico sí o sí, y generalmente son pacientes que llegan a las emergencias. El otro gran grupo de complicaciones son las complicaciones crónicas. Ahí realmente las complicaciones crónicas son las más costosas, hablando en términos no monetarios, ¿verdad? No nos estamos refiriendo a eso. Son costosas en el sentido de que pueden generar incapacidad en el paciente. ¿Por qué? ¿Cuáles son estas complicaciones crónicas? Son complicaciones, número uno, que dañan a los pequeños vasos sanguíneos, a vasos sanguíneos pequeños. Otra complicación que daña a vasos sanguíneos grandes, y otra complicación que tiene que ver con la neuropatía, es decir, con afectación del sistema nervioso. La primera, que es la que daña a los pequeños vasos sanguíneos, daña la visión, afecta la retina. Entonces, ¿este paciente puede llegar a la ceguera? Sí. Quiere decir que ahí estamos generando incapacidad, porque un paciente con ceguera va a necesitar de otros recursos mayores. El siguiente órgano dañado en donde se ven afectados los pequeños vasos, lamentablemente, es el riñón. Eso se llama nefropatía diabética. Ese riñón dañado empieza con lesiones microscópicas, lesiones imperceptibles, pero también puede progresar hasta una insuficiencia renal terminal. Es decir, una persona en la que ya lamentablemente los riñones no funcionan y va a necesitar tratamiento de diálisis. Y eso también genera todo un costo familiar, genera toda una incapacidad para la persona, porque yo podría comentarles, ¿no? Si termina en diálisis esta persona por el daño al riñón, muchos de ellos les programan turnos de diálisis a las 3 de la mañana y la diálisis se realiza cada 48 horas. Entonces, imagínense un paciente diabético que tenga que desplazarse cada 48 horas a las 3 de la mañana para que lo dialicen, ¿no? Entonces, todo eso genera costos a la familia, costos a la institución y costos para el país. Esos son, digamos, los dos órganos principales en la afectación de vasos sanguíneos pequeños. Falta la afectación de vasos sanguíneos grandes. En la afectación de vasos sanguíneos grandes compromete el cerebro, compromete el corazón y compromete la circulación periférica a nivel de los pies. Especialmente le gustan los pies a la diabetes. En el cerebro, lamentablemente, el paciente diabético, por el daño de la diabetes, por el daño de la hiperglicemia en los vasos sanguíneos cerebrales, puede hacer un infarto cerebral, lo que es más conocido en la población como derrame cerebral, ¿no? Se genera, lamentablemente, puede haber una secuela de una hemiplegia, la mitad del cuerpo no hay movimiento, o puede todavía haber otras complicaciones mayores. En el corazón, los pacientes diabéticos hacen infarto de miocardio y mueren muchos pacientes diabéticos por infarto de miocardio.
y si sobreviven al infarto de miocardio, lamentablemente tienen alto riesgo de reinfartos o de complicaciones secundarias al infarto de miocardio. Y las complicaciones, el tercer grupo de complicaciones era la neuropatía diabética. Y la neuropatía diabética, un poquito ya había explicado que la más importante es la neuropatía sensitiva, en la cual hay una alteración en la sensibilidad de los pacientes diabéticos que puede ir, esa alteración de la sensibilidad puede ir desde que tienen baja sensibilidad, es decir, no sienten. Por ejemplo, decía lo de el uso de calzado. El uso de calzado que les genera un trauma, les genera una lesión, pero el paciente diabético no lo siente y recién se da cuenta cuando ya hay una lesión grande y lamentablemente ya hay un compromiso avanzado de la extremidad del pie. Y también pueden tener lo contrario, una hiperalgesia, es decir, sensación dolorosa aumentada hasta tal punto que incluso el roce de las sábanas le genera dolor. Eso es algo muy conocido entre quienes vemos pacientes diabéticos, ¿no? Entonces, realmente las complicaciones de los diabéticos son muy serias y generan mucha incapacidad en el paciente. ¿Y es recomendable o no que un paciente de diabetes pueda, por ejemplo, ir al gimnasio, hacer pesas? Eso también es algo que se suele preguntar, ¿no? ¿El ejercicio Sí. es recomendable hasta el punto que pueda beneficiar o quizás pueda perjudicar? La actividad física recomendada, también con evidencia científica, es caminar. Caminar con ropa y zapatos cómodos 150 minutos a la semana. ¿Eso qué cosa quiere decir? Un promedio de 30 minutos al día. Esa es la actividad recomendada, esa es la actividad, no se necesita mayor desarrollo de una actividad física, ¿no? Es muy sencilla y muy al alcance de todos. Ahora, si la pregunta directa es, ¿puede hacer un paciente seguir un entrenamiento? Claro que sí puede, pero tiene que ser debidamente evaluado, debidamente también supervisado, porque si estamos hablando de pacientes diabéticos, hay que tener cuidado con que se puedan producir lesiones durante esta actividad física especial, ¿no? En un gimnasio o de manera muy intensiva. Pero la actividad recomendada es la caminata. Muy bien, doctora. Aquí tenemos también un comentario más de Lucio Ramírez. Doctora, una consulta. A las personas que no comen carbohidratos y hacen una dieta elevada de proteínas, ¿pueden sufrir a largo plazo daño renal? Hay estudios que asocian quienes consumen especialmente carnes rojas. A ese tipo de proteínas nos referimos, proteínas derivadas de las carnes rojas, carne de res, que es la más consumida o la más difundida. Hay una asociación entre este consumo y el daño renal. Eso está claramente evidenciado por estudios. Quiere decir que si hemos mencionado que un paciente diabético tiene compromiso renal por la misma diabetes, entonces no se le recomienda a los diabéticos un consumo exagerado de este tipo de proteínas que son las carnes rojas. En ese sentido, las proteínas estarían con restricciones siempre que haya daño renal. El mismo comentarista consulta si el manejo de la bicicleta es bueno en vez de las caminatas. Bueno, habíamos comentado que en realidad lo aprobado y con evidencia científica es 150 minutos a la semana, ¿no? De caminata, lo cual corresponde a 30 minutos por día. Incluso eso es para toda persona, ¿no? Para toda persona, diabético, no diabético, los pacientes con compromiso cardíaco incluso tienen otro régimen un poco más de una mayor cantidad de minutos, pero siempre es la caminata. Ahora, cualquier otra actividad física es beneficiosa, cualquier otra actividad física, porque eso se recomienda cuando estamos hablando de que el sedentarismo es un factor de riesgo importante, sobre todo en esta sociedad en que estamos viviendo ahora.
Entonces, si se trata de bicicleta, caminata, natación, baile, está muy bien, es recomendable. Doctora, y con respecto a vacunas, ¿hay alguna restricción en cuanto a eso en el caso de pacientes diabéticos? No, no, al contrario, tienen que ceñirse a las indicaciones de vacunas de acuerdo a la edad, porque puede haber pacientes diabéticos jóvenes y puede haber pacientes diabéticos adultos mayores. Ya a los adultos mayores les corresponde otro régimen de vacunas. Por ejemplo, la vacuna contra el neumococo, la vacuna contra influenza, ¿no? En los adultos mayores. Y en los jóvenes, dependiendo de la edad, cumplir su régimen de vacunas. En cuanto a la piel, que creo que es lo que más también suele ser un signo de la diabetes, ¿hay algunas cremas especiales que se pueden echar a los pacientes? Ya, en cuanto a la piel, hay una situación que se llama acantosis nigricans. La acantosis nigricans es una hiperpigmentación que suele presentarse, es decir, una mancha oscura que suele presentarse en zonas de pliegues, como por ejemplo en el cuello, en la axila, en el pliegue inguinal o en la zona inguinal. Esto se llama acantosis nigricans y podía ser también, por ejemplo, un indicador de diabetes. Y mucha gente lo confunde con suciedad. Entonces, es importante que se identifique esta lesión hiperpigmentada que se llama acantosis nigricans como un hallazgo que llevaría a la persona a descartar diabetes. Ahora, el uso de sustancias tópicas, es decir, cremas, lo que están preguntando, o de otro tipo de sustancias tópicas, o sea, que van a ir directamente aplicadas sobre la piel, podría ser un tema que se toma muy a la ligera, pero que en realidad, al tratarse de pacientes diabéticos, necesitamos una indicación médica, no la aplicación de cualquier sustancia. A la cabeza, lo que es recomendable en los diabéticos es que tengan una piel bien hidratada. ¿Qué significa una piel bien hidratada? Es una piel fuerte, es una piel capaz de defenderse contra infecciones, contra gérmenes, contra lesiones. Entonces necesitamos una piel hidratada y para eso existe una serie de hidratantes, digamos, no los comerciales, sino los realmente indicados, ¿no? Ahí hay diferentes tipos de hidratantes que hay desde jabones hasta lociones, pero siempre tienen que, en el caso del diabético, tener una indicación médica y no cualquier producto, porque muchas veces resulta dañino para la piel, más bien la seca, la adelgaza la piel y eso puede ser desfavorable o favorecer infecciones, favorecer lesiones y terminar en una úlcera o en un pie diabético amputado incluso. Doctora, los hijos de padres que han padecido este tipo de enfermedad, ¿hay una edad en la cual mayormente se empieza a notar los signos? O digamos, puede ser quizás de adulto o también de niños que puedan presentar excepcionalmente casos así de signos de diabetes. Claro, un factor de riesgo para desarrollar diabetes es tener un familiar de primera línea, es decir, un papá o una mamá que tengan diabetes, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo y por lo tanto, la persona descendiente, el hijo, tendría que realizarse lo que he recomendado, que es a partir de los 35 años, un examen para determinar una glicemia, es decir, cuál es el valor de su glucosa. Si esta glucosa resulta normal, se puede hacer una evaluación cada 3 años, ¿no? Esa sería la recomendación. Bien, doctora, estamos ya finalizando lo que es la transmisión de este importante tema. Creo que ha sido un aporte importante para las personas que han estado conectadas, para el público, aprender un poco más acerca de esta enfermedad. Quizás nos pueda dar, doctora, a todo el público un mensaje con respecto a esta enfermedad, cómo podemos prevenirla, algunos consejos de parte suya, por favor. Sí, bien, gracias por esa oportunidad. Realmente la diabetes ya hace 30 años que se habla de ella como una pandemia, porque realmente es una situación
que ya está en todo el mundo presente. Incluso hay países donde lo consideran una epidemia y en otros también, en otras latitudes, lo consideran endémico, es decir, ya la diabetes vive ahí con ellos. En nuestro país, lamentablemente, la prevalencia de diabetes, es decir, la presentación de casos de diabetes, viene en incremento, viene en un aumento notable, que incluso se está duplicando. Y eso está asociado sobre todo al sedentarismo. Se está viendo mucha asociación con el sedentarismo, ¿no? Debido a que, hay un estilo de vida predominante en las ciudades que ya conocemos, ¿verdad? De poca actividad física, de otro tipo de inactividad también, ¿no? Estamos muy sometidos a pantallas y ese tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo podría ser un llamado, una llamada de atención a la población? Especialmente a la población de la costa, porque es la costa donde existe más prevalencia de diabetes. Son los departamentos de Tumbes, Lambayeque, Lima, Ica, Arequipa, Moquegua, que presentan más prevalencia de diabetes. Hay 2 departamentos de la selva que son Loreto y San Martín, y la sierra no aparecen, al menos en los primeros puestos de prevalencia de diabetes en el Perú. Y si notamos cuenta de eso, son ciudades, ¿verdad? Son zonas urbanas, la mayoría. Entonces, eso nos da razón de que el sedentarismo está muy asociado ahora a la diabetes. Por lo tanto, hay que hacer un cambio en el estilo de vida, ¿no? Fácil no es hacer un cambio drástico de la noche a la mañana, pero se tiene que empezar con pequeños cambios, con el día a día. Y eso es algo que se maneja a un mediano, a largo plazo. Es decir, de un día para otro, yo no voy a dejar de ser sedentaria, no voy a dejar mi estilo de vida, pero sí se tiene que hacer ya un cambio, porque me gustaría dejar en claro las complicaciones severas y que lamentablemente lo vemos a diario nosotros, en los pacientes hospitalizados, los pies diabéticos, las personas que terminan amputadas, las personas con falla en el riñón que terminan en diálisis, las personas que terminan con infarto cerebral, ¿no? Lamentablemente es una cuestión del día a día, al menos de los médicos internistas. Entonces, no queremos que los pacientes se vean afectados en ese nivel. Entonces, hay que empezar, eso es un cambio de conciencia. Eso es un cambio de conciencia, un cambio en la mentalidad, ¿no? Cambiar nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, como ya lo habíamos mencionado. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Importante mensaje que usted nos está transmitiendo a todo el público que ha estado conectado durante esta transmisión. Esperamos contar con su presencia en próximas emisiones con importantes temas de salud como este. Sí, bien, muchísimas gracias a usted y muchas gracias al Consejo Regional Lima. Y espero de verdad que todo haya quedado claro. Muchas gracias. Estoy seguro que sí. Muchas gracias, doctora, nuevamente, y también a todo el público que ha estado conectado y ha dejado sus consultas en transmisión. Siempre les recordamos también que nos puede seguir en nuestras redes sociales CMP Lima. Estamos en diferentes plataformas haciendo importantes segmentos de salud para todo el público. Nuevamente, muchas gracias, doctora Alejandra Bendezú, médico internista, y gracias a todo el público por haber estado conectado en esta transmisión. Hasta la próxima, nos vemos.